asiento. Toma asiento, sean todos bienvenidos, como siempre, a la casa del Señor. Veo algún rostro nuevo, yo les pido el favor, varios rostros nuevos que no había visto, mejor dicho. Les pido el favor que tan pronto terminamos el servicio, como siempre, me esperen unos minutos. Quiero saludarles personalmente. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Veíamos la historia de Abraham, el padre de la fe, dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia nos dice que para poder recibir las cosas que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que tener un ingrediente, y ese es ¿la qué? La fe. La fe. ¿Y cómo podemos tener más fe? Pues la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si vamos a hablar de la fe, ¿qué mejor ejemplo que hablar del padre de la fe? Es decir, de Abraham. Se le conoce como el padre de la fe. Y yo me preguntaba, ¿de dónde es que tenía tanta fe? ¿Por qué este hombre tenía tanta fe? Y este hombre tenía muchísima fe porque él era obediente a la palabra de Dios. O sea que si yo conozco la palabra de Dios y soy obediente a la palabra de Dios, voy a tener ¿mucha qué? Mucha fe. Entonces, se necesita fe para conquistar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Se necesita fe para entrar, ¿cierto? Y ser salvo. Se necesita fe para recibir un milagro. Pero fe no solamente es creer que Dios lo puede hacer, sino ser obediente a lo que Dios dice en su palabra. Y con esto en mente, vemos la vida de Abraham. Y yo decía, ¿de dónde es que Abraham adquirió ese estilo de obediencia? ¿Por qué Abraham era un hombre tan obediente? Y yo veo que Abraham tenía una particularidad. Abraham era un hombre de altar. ¿Era un hombre de qué? De altar, de altar. Entonces, justamente es de lo que vamos a hablar hoy. Comenzamos hablando de la fe, porque para poder tener fe y conquistar necesitamos ser obedientes, y para ser obedientes necesitamos construir un altar. Primero que todo, ¿qué es un altar? Un altar, a diferencia de lo que tenemos, ¿cierto? Con el concepto de la religión tradicional, de la religión católica, es que es un sitio alto o un sitio donde en la casa o en cualquier lado donde se pone una imagen hecha por manos de hombres y se le prende velitas. A eso le llaman altar. Y ese no es el altar que nos muestra el Señor. El altar es aquel sitio, aquel momento en donde tú llegas, te arrodillas o pones la posición que tú más quieras con el Señor, oras al Señor, lees la palabra, aún le cantas al Señor. Ese es un altar. Por eso hay varios tipos de altares. Está el altar personal, cuando tú vas y oras y lees la Biblia, y aún si quieres cantarle allá tú solo. Está el altar familiar, donde nos reunimos con toda la familia. ¿A qué? A hacer lo mismo, a orar, leer la Biblia, cantarle al Señor. Está el altar congregacional, es ese altar que tenemos todos los domingos. Aquí levantamos este altar. Por esto no se llama tarima, se llama altar. ¿Esto es un qué? Un altar. Porque ¿qué venimos a hacer aquí? A adorar, a orar, ¿cierto? A escuchar la palabra. Y aquí traemos nuestra ofrenda. Varios tipos de ofrenda, la ofrenda de alabanza, la ofrenda de adoración. Aquí también traemos aún nuestra ofrenda económica. Entonces, esto es un altar. Entonces hay diferentes tipos de altares. Y si nosotros queremos crecer en la fe, debemos tener altares que honren al Señor. ¿Altares que qué? Porque no es cualquier altar, ¿cierto? No es cualquier altar. Como no es cualquier alabanza, nos decía el Señor. Dios no quiere cualquier alabanza, quiere la mejor alabanza, de un corazón contrito y humillado. Por el título para hoy es Levantando altares que honren al Señor. Levantando altares que honren ¿a quién? Al Señor. Y si vamos a hablar de eso, también tenemos que hablar de Abraham, porque Abraham recibe la promesa. Por allá en Génesis 12, el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a mostrar y serás una nación grande. Cuando el Señor le hace esa promesa, Abraham ya era pasado de muchos años y su esposa había sido estéril y ya no menstruaba, es decir, era imposible que tuviera hijos. Y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y no solo te voy a dar un hijo, te voy a ser el padre de muchas naciones. ¿Y sabes lo primero que hace Abraham? Abraham se va de viaje, se va de crucero. Ay, chévere, Dios ya me bendijo. ¿Hace eso Abraham? No, la Biblia dice en Génesis 12 que lo primero que hizo Abraham fue levantar un altar.
Y donde tú quieras que ves a este hombre, lo ves que llega y está levantando ¿qué? Un altar. Es decir, un sitio donde oraba, leía la Biblia y estaba en intimidad con Dios. ¿Era un hombre de qué? De altar. Y él levantó altares de honra al Señor. Y hoy vamos a hablar de ese tipo de altares. ¿Cuáles son los altares que honran al Señor y los beneficios que tenemos al levantar esos altares? Levantando altares que honren al Señor. Dile al que tiene al lado, levantando altares que honren al Señor. Muy bien. Y lo primero que vamos a ver, punto número 1, es cuáles son esos tipos de altares, o qué tiene que tener un altar para que honre el nombre del Señor. ¿Cómo se construye un altar que honre el nombre del Señor? Y lo primero es con fe. ¿Lo primero es con qué? Con fe. ¿Cómo se construye un altar que honra al Señor? Lo primero es con qué? Con fe. Hay varias cosas en Génesis capítulo 22 y vamos a leer del 1 al 8. Voy a leer a favor de ustedes. Dice que aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó una leña para el holocausto, se levantó y fue al altar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí. ¿Qué le dijo? En el verso número 4. El verso número 5, perdón. Entonces dijo Abraham a sus siervos: ¿esperar qué? Con el asno. Yo y el muchacho, ¿qué? Adoraremos y qué. Un momentico. Le dice que iban a qué. ¿Y quiénes iban a volver? Él y el hijo, ¿cierto? Él no le dijo: espéreme que ya vuelvo. Le dijo: espéreme, vamos y volvemos, ¿cierto? Sigamos. Verso 6. Dice la palabra del Señor: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, es decir su hijo, a su padre: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá. ¿Cómo dice el verso 8? ¿Dios qué? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿E iban qué? Juntos. El Señor le dice a Abraham, ya muy viejito él, ya la esposa muy viejita que no podía tener hijos, que le iba a dar hijos, le daba hijos después de después de esperar tantos años. Le llama Isaac. Y cuando Isaac ya es un muchacho, es decir, él ya ha disfrutado de él. Isaac ya es un chico de unos 13, 17 años tal vez, o sea que no es un bebé, como lo mostraban aquí la imagen que vimos. Realmente no era un bebé, era un niño más bien ya crecidito. Y están disfrutando, imagínense, no puede tener hijos. Y un día el Señor lo bendice y le regala un hijo. Y está él, ha disfrutado de su hijo, ustedes pueden imaginar. Porque si un abuelo a veces malcría a un hijo, ¿cierto? Un hombre que llega a esa edad y que nunca ha tenido hijos y que Dios le concede. Yo me imagino a Abraham cómo consentía a Isaac, porque era un hijo que esperó durante toda su vida. Y está muy encariñado ahí con su hijo y Dios se le aparece y le dice: Abraham, entrégame a tu hijo. Eso es bravo. Le dice: entrégamelo, ¿qué? En sacrificio. Y Abraham, al igual que cuando Dios le habla la primera vez por allá en Génesis 12, Abraham escucha la voz de Dios y lo único que hace Abraham es algo, y es obedecer. ¿Es qué? Obedecer. Y se va Abraham con Isaac su hijo, y se van los dos, y dice la palabra del Señor que camino rumbo a hacer el sacrificio. ¿El sacrificio cuál era? Coger a su hijo y rendirlo en holocausto, es decir, el holocausto era quemarlo. Imagínese, Dios le estaba diciendo: entrégame ¿qué? A tu hijo. El hijo que más amaba a él, por el que tanto había esperado. Y ahora el Señor le dice: entrégamelo, dámelo. Entonces, encontramos, mis queridos hermanos, a Abraham rumbo al monte Moria,
qué curioso, es el monte, después sería el monte de la calavera. ¿Ven? Cosas curiosas. Algo pasó allá, ¿cierto? Ustedes se acuerdan. ¿Qué pasó allá? Hubo un sacrificio, miles de años después. El sacrificio del Señor, ¿verdad? Y dice que se lo llevó al monte Moria. Y camino allá, él iba con los siervos, con los empleados, con los que le colaboraban. Y ya subiendo, ya comenzando a subir a ese monte, coge y mira a los empleados, a sus siervos, y le dice: espérenme aquí, yo y el muchacho iremos y volveremos. Pero Dios le había dicho que se lo entregara. ¿Cómo sabía que iban a volver si Dios le había dicho que se lo iba a quedar? Porque Abraham tenía algo y era fe. Él no sabía cómo se iba a devolver con el muchacho. Él solo sabía que tenía un Dios todopoderoso y que si Dios le permitía que ese muchacho falleciera por su propia mano, Dios se lo resucitaría. Dios haría de las mismas piedras otro Isaac. Algo pasaría. Pero Abraham conocía que tenía un Dios todopoderoso y para el cual no hay nada imposible. Y por eso él le dijo: iremos y volveremos. Y se requería de fe, mis hermanos, se requería de mucha fe. Y le dice, yo me imagino la escena, imagínense, va subiendo y el niño le dice, el chico le dice: papá, Dios te dijo que hiciera un sacrificio, ¿verdad? Digo, sí, pero por aquí no hay ovejitas, por aquí no hay animales. Y el papá se imagina ese nudo en la garganta diciéndole, por dentro pensando: hijo, es que tú eres el sacrificio. O sea, yo soy bravo, mi hermano. Ustedes que tienen hijos, los que tenemos, saben cómo es el sufrimiento por un hijo, hermanos. Y entonces le dice unas palabras impresionantes. Le dice: Dios se proveerá. ¿Un hombre de qué? De fe. ¿Sabes? Para construir un altar se necesita fe. ¿Qué se necesita? Fe. Creer que Dios puede hacer algo. Creer que Dios obra en medio de una circunstancia difícil. Creer que para Dios no hay nada que sea imposible. Si no hay fe en el altar, podemos ser unos religiosos. ¿Podemos ser unos qué? Religiosos. Hay gente que se levanta altares, ¿cierto? Y coge una talla, la compra en determinado sitio y la pone y le pone velitas, como dijimos. Y van y se arrodillan a eso. Están en contra de la verdadera fe y creen que ahí le va a responder Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas casas no se han quemado porque se quedan las veladoras de esas prendidas? O sea, ahí no está la fe. Si tú vas y no vas con la expectativa de que algo va a ocurrir, tal vez te puedes estar volviendo como un religioso. Tal vez ya no tienes la imagen, pero si tú vas solamente por ir al altar, no va a pasar nada. Y solamente será un altar religioso. Pero no un altar que debe llevar, ¿qué? Fe. ¿Debe llevar qué? Fe. El altar de fe es el que yo voy a la presencia del Señor con la expectativa de que algo va a pasar. Por eso cada 8 días, ay no, yo voy a ir nomás para que, ay no, porque después el lunes, el martes, eso comienza el pastor o las personas de la iglesia a llamar, ¿por qué no fui? No, yo voy nomás por eso. Si tú vienes sin esa expectativa de fe, o sea, si tú vienes solamente con ese concepto, créeme que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero si tú vienes con fe de que cuando vienes a este altar congregacional, a este altar dominical, algo va a pasar, entonces algo va a pasar porque tenemos un Dios todopoderoso, aleluya. Y si tú vienes con fe y depositas tu fe, Dios va a hacer algo. El altar necesita fe. Dígale al que tiene al lado, un buen altar que honra a Dios tiene que tener fe. ¿Qué más tiene que tener un altar que honra a Dios? Sí, tiene que tener algo y es seguir las instrucciones del Señor. 1.2. El altar que honra a Dios tiene que seguir las instrucciones de Dios. ¿Seguir las instrucciones de quién? De Dios. Miren lo que dice el verso 8 y 9. Para hacer un altar tenemos que ir siguiendo las instrucciones de quién? De Dios. Abraham respondió: Dios proveerá, dijo el verso 8. Y dice el verso 9, cuando llegaron a un lugar, al lugar que Dios le había ¿qué? Al lugar que Dios le había ¿qué? O sea que no era cualquier lugar, era el lugar que Dios había ¿qué? Dicho. Dice acá, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Si nos damos cuenta, Abraham tenía una particularidad, es que desde que Abraham conoció a Dios, comenzó a obedecer a la voz ¿de quién? De Dios. Y seguía las instrucciones de Dios. Para levantar un altar que honre al Señor debemos seguir las instrucciones ¿de quién? De Dios. Abraham venía de una cultura enoteísta. ¿Qué es el enoteísmo? Era una cultura religiosa en el cual, en esa época, creo que no sé si hoy en día siga todavía vigente, pero el enoteísmo consistía en que, por ejemplo, una persona estaba en Egipto y llegaba a estaba en Egipto, adoraba a los dioses de Egipto. De pronto salía para la región de Canaán y adoraba a los dioses de Canaán. Salía para el otro país y al país donde llegara, a ese dios adoraba. Eso era el Dios, eso eran los enoteístas. O sea, adoraban al Dios de aquella región. Entonces, de esa era la cultura de la cual venía Abraham. Cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y una vez Abraham sale, comienza a seguir instrucciones porque él sabe, desde que conoció al Señor, desde que lo escuchó, él entiende que si los dioses que no son dioses, ¿cierto? Se les arma altar, ¿cuánto no merece un altar? El que sí es Dios, amén. Y por eso uno lo ve llevando altares cada vez que iba. Si estaba bien, hacía altar. Si estaba mal, hacía altar. Siempre estaba haciendo ¿qué? Altares. Es decir, orando, leyendo la Biblia, por decirlo de alguna manera, cantándole al Señor. Él era un hombre de altar, nunca dejaba de hacer ese altar. Y entonces dice que él seguía las de Dios y seguía las instrucciones de Dios. Para levantar un altar que honre al Señor debemos seguir las instrucciones ¿de quién? De Dios. Abraham venía de una cultura enoteísta. ¿Qué es el enoteísmo? Era una cultura religiosa en el cual, en esa época, creo que no sé si hoy en día siga todavía vigente, pero el enoteísmo consistía en que, por ejemplo, una persona estaba en Egipto y llegaba a estaba en Egipto, adoraba a los dioses de Egipto. De pronto salía para la región de Canaán y adoraba a los dioses de Canaán. Salía para el otro país y al país donde llegara, a ese Dios adoraba. Eso era el Dios, eso eran los enoteístas. O sea, adoraban al Dios de aquella región. Entonces, de esa era la cultura de la cual venía Abraham. Cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y una vez Abraham sale, comienza a seguir instrucciones porque él sabe, desde que conoció al Señor, desde que lo escuchó, él entiende que si los dioses que no son dioses, ¿cierto? Se les arma altar, ¿cuánto no merece un altar? El que sí es Dios, amén. Y por eso uno lo ve llevando altares cada vez que iba. Si estaba bien, hacía altar. Si estaba mal, hacía altar. Siempre estaba haciendo ¿qué? Altares. Es decir, orando, leyendo la Biblia, por decirlo de alguna manera, cantándole al Señor. Él era un hombre de altar, nunca dejaba de hacer ese altar. Y entonces dice que él seguía las instrucciones de Dios. ¿Las instrucciones de quién? De Dios. Se necesita, para levantar un altar de honra, se necesita seguir las instrucciones de quién? De Dios. Porque la Biblia dice en Corintios que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a hablar a través de ¿qué? De la palabra de Dios, amén. De la palabra de Dios, y eso lo dice 1 Corintios 12:3. Dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo de Dios. Por eso volvemos a los altares, la diferencia entre un altar religioso y un altar que honra a Dios. El altar religioso va en contra de lo que dice la palabra de Dios por lo general. Vamos a hablar de este aspecto. En cuanto a que, si tú ves, para la religión tradicional, ellos tienen altares. Aquí en Bogotá tienen dos, ¿cierto? En las partes altas. Uno es Monserrate y el otro ¿qué es? Guadalupe. ¿Son altares? Esos son altares, mis hermanos. ¿Será que ese altar le gusta a Dios? ¿Y cómo sabemos que no le gusta a Dios? Pues yendo a la palabra de Dios. Dios dice que no nos hagamos imágenes, ninguna imagen, y mucho menos que nos postremos ante ninguna imagen. Eso lo dice la Biblia. Luego, si se construye un altar que vaya en contra de la palabra de Dios, pues ese altar no le va a gustar ¿a quién? A Dios. Tenemos que construir altares ¿cómo? En base a la palabra de Dios. ¿En base a la palabra de quién? De Dios. Mis queridos hermanos, porque hay altares que no dan esa honra, no dan la gloria al que debe dársela. Es más, ese altar
el altar hablando de Monserrate, es un altar que es en honor al Cristo caído. Es el Cristo caído. ¿Ustedes se dan cuenta que es el Cristo que está ahí todo caído, ensangrentado? Está en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que Cristo no está caído, Cristo no está derrotado, Cristo resucitó al tercer día y está vivo, aleluya. Yo no tengo un Cristo caído, yo tengo un Cristo que está en la gloria y que me levanta. Mi Cristo no es una imagen que necesite que yo la cargue. Mi Cristo me carga y mi Cristo te carga a ti. Todavía le sobran fuerzas porque Él es todo poderoso, aleluya. Y a su nombre gloria. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. Un altar que honra a Dios tiene que llevar incluido lo que Dios dice. Y eso tiene que ver también con la santidad. Dice la Biblia que hubieron dos hombres que le ofrecieron un fuego, un incienso extraño a Dios, que fue Nadab y Abiú. Nadab y Abiú le ofrecieron un incienso extraño y Dios los consumió. ¿Por qué? Porque el incienso no se hacía como a uno le parecía. Para hacer ese incienso se necesitaba seguir las instrucciones de Dios. No era con cualquier especie aromática, no eran las cantidades que se le pareciera a la persona, era lo que Dios había determinado. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, para que lo anotes. No lo vamos a leer ahorita. Nadab y Abiú ofrecieron un incienso extraño en el altar, y del altar bajó fuego y los consumió. Porque el altar no se puede construir a mi manera, sino a la manera de ¿quién? De Dios. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra. ¿Le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios? Dejar la crítica. Dejar la crítica, que hay cosas que, ay no, pero ¿por qué mira, está haciéndolo así? ¿Por qué está haciéndolo así? No, antes de juzgar, tú pregúntale, ¿mi altar te está agradando? ¿Mi altar te está dando honra? Yo estoy honrando tu nombre con mi altar. ¿Y quién te va a responder? El Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Amén. A través. Y aquí entonces tú vas a decir, este altar le agrada a Dios. O este altar no le está agradando a Dios. Lo segundo para construir un buen altar es que toca seguir las instrucciones que vienen de parte de ¿quién? De Dios. Pero hay otro elemento que vamos a analizar, hay muchos, pero por el contexto bíblico y por el tiempo no podemos entrar más en ello. Y lo otro que se necesita para dar un altar de honra es disponerse con disposición de entrega absoluta. Disponerse absolutamente, o sea, una entrega total. Diga conmigo, una entrega total. El verso 10 dice, Génesis 22:10, extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. ¿Ustedes creen que Abraham no amaba a su hijo? Él lo amaba, lo había esperado tanto tiempo y ahora estaba allí en ese altar donde él mismo construyó, imagínense. Lo construye él mismo y está con un cuchillo listo para terminar con la vida de su hijo. Lo iba a entregar en holocausto. El holocausto significa algo. Holocausto significa que la víctima tenía que ser consumida totalmente. Cuando ustedes leen la palabra holocausto, es que colocaban el cordero o el animal, la víctima, y la víctima la ponían en el fuego. O sea, no podía quedar sino solo cenizas. O sea, tenía que ser consumido totalmente. Diga conmigo, totalmente. Y así estaba Abraham. Estaba Abraham en un momento trascendental en su vida, con el nudo en el cuello, aquí en la garganta, pensando, Dios, tú me lo diste y ahora me lo pides. Dios, ayúdame. ¿Sabes? Abraham tuvo que quitar todo sentimentalismo de aquella ofrenda. Todo sentimentalismo de aquel acto. ¿Se imagina con ese amor paternal? Si se va y se pone a pensar, ¿yo qué voy a hacer? Abraham se devuelve. Ustedes saben por qué, lo comparto, de un pensamiento que escuché de otro pastor y estoy de acuerdo con él. Y es, ¿ustedes saben por qué Abraham no llevó a Sara allá a ofrecer a Isaac, su hijo? O sea, la mamá de Isaac era Sara. Mire, con el amor que tienen las mamás, tan entregado por su hijo, es tan capaz Sara, que estando allá
seguro que se pone ella para que le sea la víctima. Y si Abraham se pone muy espeso, seguro que va y ofrece a Abraham. Seguro. Por eso Abraham no le dijo, donde le diga con el amor de madre, dice, oiga, mijito, ¿usted qué le está pasando? Venga a ver cómo es que nos toca. A mi hijo no me le toca un pelo, ¿cierto? Por eso no lo hizo. Y Abraham sabía que tenía que quitar todo sentimentalismo porque iba a ofrecer totalmente a su hijo. Se necesita que corazones dispuestos, como la palabra que nos traía el Señor hoy a través de esta sierva, no reservarnos nada, una entrega total. Yo veo que la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo no se dio una piernita, ni dio un brazo nomás, Él se dio totalmente. Y es tan impresionante la entrega total del Señor, que Él se ofreció y dice que hasta la última gota de sangre derramó por nosotros. No se reservó ni una gota de sangre. Todo, ¿por quién? Ya comió por mí. Por ti, hermano, Él no se reservó nada. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que sea un olor fragante, agradable, o sea, totalmente de un acto racional, dice la Biblia. O sea, que nosotros racionalmente le entregamos todo al Señor. Cuando tú quieras que haya un buen altar que honre, tienes que entregarle todo sin reserva. Hay personas que le entregan la economía, pero no le entregan los sentimientos. O le entregan los sentimientos parcializados. ¿Sí se han dado cuenta? O sea, Señor, listo, yo amo, honro a mi mamá, a mi papá, pero no, a mí déjeme, dice la mujer, déjeme a ese indio que ese yo lo convierto. Y Dios dice, no te conviene. Eso es un yugo desigual. No, Señor, yo tengo más poder que tú, yo lo convierto. Eso es un altar que no va a honrar a Dios, porque no le estás entregando todo. No le estás entregando todo. Tú no puedes convertir a nadie. El único que convierte a las personas se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tú les predicas, les compartes y le das testimonio, pero el que hace la obra es Dios mismo. Entonces, está Abraham ofreciendo totalmente todo. El Señor Jesús nos da ejemplo de ofrecer todo. Y el Señor nos dice en Romanos, a través de la boca del apóstol Pablo, que debemos ofrecer todo. ¿Ofrecer qué? Todo. ¿Sabes? Hay personas que no ofrecen todo y por eso no obtienen nada. ¿No tienen qué? Nada. Entregar sin reservas, mis queridos hermanos. Abraham ofreció todo su hijo. Dios no solamente no permitió que muriera Isaac, sino que Isaac fue un excelente muchacho. Si ustedes se dan cuenta, Isaac es contado dentro de los patriarcas. Y cuando los israelitas, cientos de años, miles de años después hablaban de Abraham, decían Abraham, Isaac y Jacob. O sea que el hijo que él le entregó totalmente a Dios, Dios lo bendijo. Pero también malos ejemplos. Encontramos la historia del profeta Elí, ¿cierto? En Samuel, en primer libro de Samuel. El profeta Elí, ¿sí? ¿Estoy bien? Es el libro de... Sí, Samuel, sí. El profeta Elí, gracias por... Tengo aquí mi secretaria, mi esposa, ya me ayuda. El profeta Elí, Dios le dice, entrégame a tus hijos. Y Elí, ¿sabe qué hizo? Ay, no, esos muchachos, no, pero no, señor, ahí. Sí, lo que pasa es que ellos están en promiscuidad, eso están en vicios, eso no, nada. Entonces, entrégamelos porque yo quiero es corregirlos, quiero es algo para bien. Uy, no, porque vas y les das muy duro, Señor, no, yo cuando te pones así duro, no. Y no se los quiso entregar. El fin de la historia, para no alargar, murió, los dos hijos de Elí murieron en vergüenza ante Dios y ante los seres humanos. ¿Y quién más murió? Murió el mismo Elí, porque no quiso entregarle. Si Elí le hubiera entregado a esos dos muchachos que estaban extraviando, así hubieran tenido que sufrir esos dos muchachos por un buen tiempo, esos hijos no hubieran muerto. Pero a veces nos llenamos de sentimentalismo. Ay, no, mi muchachito, mi muchachita, ¿y que se me va a ir? Y Dios dice, déjeme, tranquilo. Tú sigue orando, yo te lo voy a cuidar. Yo lo que quiero es que se enderece. Ay, no, Dios, no, déjeme que yo también puedo, yo también soy papá. Entonces dice, bueno, listo, si no quieres, listo. Pero cuando tú le entregas totalmente a un hijo al Señor, así eso te duela, así eso te demande decirle a ese hijo, hasta aquí llegamos.
toma tu maletica, hasta ahí, alguna vez lo habíamos hablado. Seguro que ese hijo vuelve convertido, entregado y como un buen ciudadano, amén. Pero cuando uno se pone con sentimentalismo, ay, no, seguro, ahí le estaba estorbando uno la obra de Dios. Dios le pidió el hijo a Abraham, ¿sabe para qué? Para probar la fe de Abraham, pero para bendecir a Isaac. Isaac fue un hombre de bendición, fue un hombre próspero, fue un hombre que llevó honra a su papá, a su familia y a la sociedad, amén. ¿Por qué? Porque su papá dijo, listo, para las que sea Dios te lo entrego, es tuyo. Y Dios se lo devolvió, mire, bendecido, amén. La gloria y la honra es para el Señor. Denle un aplauso al Rey. Mis queridos hermanos, no es fácil, yo tengo 2 muchachos, yo también he tenido que ponérmeles peso. Pues los niños cuando van pequeños, pues uno ya es más fácil, cuando van creciendo es más difícil. Yo he tenido que ponerme peso. Si se me han querido levantar la voz, me han querido irrespetar, y yo he tenido que pararlos. Y le he dicho, me da pena contigo, yo soy tu papá. Y son más grandes que yo, ustedes conocen a Richard. Y ahí van, esos 2 chinos ya están. Pero yo me les paro porque tengo autoridad. Digo, usted a mí me respeta, usted a mí no me puede respetar. Me ha dolido, claro, me hacen llorar como todos. Pero ¿sabe una cosa? Para gloria y honra de mi Señor cuento este testimonio. Le frené algo a Iván. Y hace 15 días me llamó. Con el dolor del alma, yo no lo estaba llamando, me dolía, me averiguaba por otros lados cómo es que iba el chico, porque lo amo. Y hace 15 días me llamó, papá, estoy contento, perdóneme por haberlo hecho sufrir. Papá, me acabo de bautizar, estoy enamorado de Cristo. ¿Cómo no darle la gloria al Rey? Amén. ¿Cómo no darle la gloria al Rey? Gloria al Señor. Pero si yo me pongo a consentirle, sí, mi hijito, sí, siga así, que no, tranquilo, venga, ¿qué más quiere? Ah, se quiere ir perdiendo, y con mi plata. Oiga, no me está sobrando, de verdad, tengo mucha responsabilidad. Y tras del hecho yo dándole para que, no, ya está grande y tenía que tomar responsabilidades. Y ya van, gloria al Señor, y los 2 tuvieron momentos difíciles, pero para la gloria y honra del Señor, Richard también va muy bien, se está congregando ahorita, si hoy o la otra semana está en un encuentro. Y eso lo digo para gloria y honra de mi Señor. Amén. Segundo, ¿qué pasa cuando se construye un altar de honra? Primero vimos cómo, ahora vamos a ver qué pasa. Que se va a conocer realmente si respetas o no respetas a Dios. Génesis 22, del 22, versículo 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová los llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios. Ya sé que, ¿quién le está hablando? Dios. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Y Cristo le está diciendo, ahora yo sé que temes a Dios. Amén. Cuando tú, a pesar de las circunstancias, como le pasó a Abraham, le ofreces altar al Señor, a pesar de las circunstancias, va a haber un momento en donde el Señor te diga, ahora sé que me respetas. Ahora sé que respetas lo mío. ¿Por qué hablamos de respeto? Ahí dice, ahora sé que me temes. La palabra temor es el respeto hacia las cosas de Dios. Es el respeto por lo que es de Dios. El hecho de que Dios no esté aquí no quiere decir que nos lo pasemos por la faja, mis hermanos. Dios merece respeto. Dios merece todo nuestro respeto, mis queridos hermanos. Amén. Dios merece respeto. Así como tú mereces respeto, ¿cierto? ¿Tú mereces respeto? Amén. ¿Te duele que un hijo te irrespete? ¿Cierto? Imagínate, papá Dios también. Él merece aún mayor respeto que nosotros. Amén. Y le dice, ahora conozco. ¿Por qué conoció que respetaba? Porque dijo, tú me levantaste altar aún en las circunstancias más difíciles, Abraham. No importó, estuviera bien o estuviera mal, estuviera en la buena o en la menos buena, Abraham le ofreció altar. Y Dios le dice, ahora reconozco. Porque cuando tú no negocias el altar, seguro que Dios algún día va a decir, ahora conozco que me respetas. Amén. Y Dios te va a bendecir por respetar, porque Dios honra a los que le honran. Pero muchas veces cogemos y lo primero que es coger lo que es de Dios.
La gente le gusta coger el tiempo de Dios. Entonces, no, hoy voy a hacer mi tiempo a solas con Dios. Uy, no, mejor me voy no, es que hoy se acaba la novela. No, mañana sí. No, vamos a hacer el altar familiar, muchachos. No, porque toca ir a hacer determinada cosa. No, toca ir a hacer las arepuelas y eso se demora más que el resto. Entonces, vámonos, entonces ya no se pudo hacer. Entonces se le está cogiendo lo que es de Dios. Vamos a congregar, no, porque hay que hacer algo, otra cosa. Entonces estamos irrespetando a Dios. Y Dios dice que Él nos va a conocer es por el respeto que tengamos hacia sus cosas. No irrespeten lo que es de Dios. Y un día Dios va a decir, como le dijo a Abraham, ahora conozco que me respetas, amén. Ahora conozco que me respetas. Y vamos a ver qué le pasó a Abraham por respetarlo. Ya lo vimos, su hijo fue bendecido, ¿verdad? Pero vamos a ver muchas más cosas. Y cuando tú, a pesar de cualquier cosa, mis queridos hermanos, tú honras el altar de Dios, Dios llegará el momento en que te va a honrar a ti. Amén. Te va a honrar. No deshonres el altar de Dios. No deshonres el altar dominical ni el altar diario. No, el tiempo de Dios, respeta el tiempo de Dios. Honrar el altar es también honrar lo que es de Dios. Si de Dios es esta parte, a Él te lo entrego. Todo lo que es de Dios merece nuestro respeto. Amén. Y un día cuando lo hagamos, ese altar, Dios, vamos a escuchar la voz del mismo Señor Jesucristo que diga, ahora conozco que me respetas. ¿Quiénes quieren respetar a Dios? Amén. ¿Quiénes les agradaría que se abriera una voz del cielo, que viniera una voz del cielo y que le dijera, ahora conozco que me respetas? Amén. A mí me gusta. Amén. Me dice, a pesar de todo, sí. ¿Te ha tocado llorar? Sí, papá. ¿Te ha tocado fácil? Y yo he tenido que decirle, no, papá, Señor, ponme la más difícil. Más difícil, no más fácil, perdón. Yo le he dicho, Señor, yo vi el otro día un anuncio en el Face que decía que el Señor le da las luchas más grandes a los mejores soldados. Y yo igual compartí ese pensamiento en el Face, o sea, lo comparto, lo que decía. Y decía, Dios le da las mejores batallas a los mejores soldados, pero él creyó que yo era Rambo, me está dando pero cuando yo estoy en la grave, ¿sabe qué? He sentido en mi corazón la voz del Espíritu Santo que dice, fresco, te voy a levantar y haré de ti una gran nación, aleluya. Y cuando tú respetas lo de Dios, vive el Señor, que Él te va a honrar a ti. Respeta lo de Dios. ¿Qué más va a pasar? No solo que se va a conocer si respetas o no al Señor, sino que vas a ver la fuente de la provisión. ¿Vas a ver la fuente de qué? Génesis 22, 13 al 14. Dice la palabra del Señor. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos. ¿De dónde estaba trabado el carnero? En un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová, ¿qué? ¿Jehová qué? Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Jehová ¿qué? Proveerá. Él llegó a entregar un hijo y a alguien se le apareció, que fue el mismo Señor, y le mostró un cordero, un carnero, que iba a reemplazar a su hijo. Ese carnero estaba trabado ¿por dónde? Por los cuernos. ¿Sabe qué estaba viendo Abraham ahí? Él estaba viendo al Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo iba a tener una corona de espinas. Él estaba viendo a Jesús. O sea que el Señor le dijo, te voy a proveer. Por eso le dice Jehová Jireh, Jehová proveerá. Tú no tienes que ofrecer a tu hijo. Mi hijo, le dice Dios, mi hijo va a ir en reemplazo del tuyo. Tremendo. Él vio la fuente de la provisión. Él no solamente ve la fuente de la provisión, sino que obtiene la esperanza, mis queridos hermanos. Porque Jesús es nuestra provisión. Jesús es nuestra provisión. Aleluya. Amén. Y le muestra, le da una manifestación de lo que vendría muchísimos años después. Cómo Jesús iba a ser el sustituto por su Hijo y por Él y por todos nosotros. Amén. Él nos da la provisión. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y en Santiago capítulo 2, ya les doy los versos. En Hebreos 11, 17 y Santiago 2, 21, póngale cuidado lo que dicen estos hombres miles de años después. Dice, por la fe Abraham
ofreció a Isaac. Pregunta, ¿lo ofreció? No lo ofreció, él lo ofreció, perdón, pero ¿lo consumó el acto? No lo consumó, porque Dios le había dado un sustituto. Pero la intención de Abraham era tan pura y tan sincera que para Dios contó como si Abraham sí hubiera entregado a su hijo. Cuando tú vas con ese corazón contrito y humillado y dices, Señor, voy a respetar lo tuyo, tu altar por encima de cualquier cosa. Yo he tenido que enfrentarme en la vida a muchas oposiciones, mis hermanos. Te los digo de corazón. He tenido que enfrentar a mi mamá, a mi papá, fueron los primeros que se opusieron cuando conocí al Señor. Fueron los primeros. Alguna vez no me miraban mal, pero me hacían unos ojos. ¿Por qué? Porque yo me iba el domingo para la iglesia. Pero le puedo decir, nunca le he fallado al Señor. 4 o 5 veces he dejado de venir durante 13 años. ¿Por qué? Porque yo descubrí algo, que debo respetar lo que es el Señor. Y que cuando uno hace eso y le da esa honra al Señor, ¿sabe qué hace Dios? Dios después lo honra a uno. Amén. Entonces, Él le estaba proveyendo a Abraham, le estaba mostrando. Y te digo algo, si estás pasando por una necesidad, en lugar de irte a llorarle a otros, primero ve al altar. Si tienes en tu oficina un espacio pequeño, ¿sabes qué? Y estás rodeado de gente, pues enciérrate en ese baño y ofrécele ahí un altar al Señor. Ofrécele un altar. Y ¿sabes una cosa? Te vas a de pronto postrar con dolor porque vas a entregar algo, pero como perder en el Señor realmente es ganar. Cuando te levantes de ese altar, tú vas o a ver la provisión o a ver la forma de obtener la provisión, porque Dios es fiel y poderoso. Aleluya. Déselo fuerte. Dios le mostró la provisión a Abraham. ¿Estás pasando por alguna cosa? Entrégale lo que es de Dios y verás que cuando te levantes de ese altar, tu vida va a ser diferente. Amén. Tu vida va a ser diferente. Y la tercera parte de qué vas a ver cuando le ofreces un altar de honra. Que vas a ver cómo tu ofrenda se multiplica. ¿Tu ofrenda hace qué? Se multiplica. Génesis capítulo 22, verso del 15 al 18. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿a quién? A mi voz. ¿A mi qué? A mi voz. Oiga, increíble. Abraham entra con un hijo pensando que ahí de pronto se podía quedar. De alguna forma también había la posibilidad de que Abraham saliera con las manos como vacías, aunque iba con fe, pero habría la posibilidad, ¿cierto? Y entra con un hijo y Dios llega y le dice: ahora no solo no te voy a quitar ese, sino que te voy a dar miles de hijos, amén. Y se cumplió la promesa en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas que tú y yo, los que creemos en Jesús, somos descendientes por la fe de Abraham. O sea que Dios cumplió lo que le había prometido. ¿Lo que le había qué? Prometido. ¿Por qué? Porque él levantó un altar de qué? De honra. Entró con un hijo y salió con multitudes de qué? De hijos. Entró con un hijo para acabar con la vida de ese hijo, o sea, casi muerto, y salió con un hijo que fue de bendición. Un hijo que sabe qué hacía Isaac. Dice que Isaac tan pronto llegaba al sitio que fuera, él también levantaba ¿qué? Altares. Y sabe una cosa, dice que alguna vez a Isaac le tocó una situación difícil y se fue por allá a donde otro rey. Y ese rey le dijo: no, por allá, si quiere, lo dejo estar aquí, a toda su descendencia, pero se hace por allá. Y le mandó a un campo donde no se cultivaba absolutamente nada. Dice que Abraham abría pozo, y donde abría, salía agua, y esa tierra era fértil. Entonces ese rey le decía: uy, no, ¿cómo es así? No, ¿sabe qué? Sí le voy a ayudar, pero váyase para ese otro pedazo. Y donde llegaba Abraham prosperaba. Isaac prosperaba. ¿Sabe por qué? Porque su papá lo había ofrecido en el altar.
Porque cuando tú ofreces algo en el altar, eso va a ser bendecido. Bendecido. Por eso ofrece todo en el altar y lo verás como tu vida sentimental, emocional, espiritual, financiera va a ser multiplicada. Aleluya. Porque lo que tú ofreces en un altar de honra, Dios lo multiplica. Aleluya. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Honra a Dios, entrégalo en el altar al Señor. Por más de que te pasen cosas, dale esa honra al Señor y Dios va a honrarte a ti y a tu descendencia. Ofrece a tus hijos al Señor y honrarás, y Dios te honrará y serás bendecido, y tu descendencia heredará naciones para Cristo. Y lo harán, ¿sabe cómo? Siendo los mejores profetas, los mejores evangelistas, los mejores pastores, los mejores médicos, los mejores abogados. Porque cuando tú ofreces a tus hijos en el altar, vive Jehová en cuya presencia he estado, que Dios va a bendecir tu descendencia. ¡Aleluya! La va a bendecir. Pero se requiere que tú respetes el altar. Respeta el altar y lo verás cómo vas a ver bendición. Amén. Tú dices, no, pero es que mi hijo ya está grande y ya como que se desvió. Mire, no importa. Eso de que árbol que nace torcido nadie su tronco endereza. Carreta, Dios puede enderezar el tronco y puede hacer un árbol fructífero, porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Ofrece el altar, no lo negocies. No negocies el altar de Dios y lo verás tu bendición. Amén. Verás tu bendición. No negocies el altar, y la ofrenda que vas a traer al altar, no la negocies. No estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando absolutamente de todo. Estoy hablando de entregar nuestra vida, nuestros sentimientos. Todas las áreas ofrecidas en el altar son bendecidas por Dios. Amén. Son bendecidas por Dios. También la economía. ¿Por qué nuestro país es tan pobre siendo tan rico? Y mi hijo me volvió a dar la clave. Me dijo, qué desafortunado, papá, que los que nos hubieran descubierto hubieran sido los españoles. Y le dije, ¿por qué? Digo, pues bueno, porque nos descubrieron. Si no, imagínense, estaríamos de incógnito. Y me dice David, pero lo malo fue que trajeron esas tradiciones, ese concepto católico, ¿cierto?, al país. Y si tú te das cuenta, nuestro país se levantó, ¿cierto?, en esa tradición, en una tradición de mendicidad. Porque si tú vas a una iglesia tradicional, allá no te enseñan principios de la Biblia. Entonces la gente no honra a Dios. Entonces va pasando el que va ofreciendo y la monedita, y sea hay de 500 y de 50, la de 50, porque la de 500 es para el marrano. Y no nos enseñaron a honrar el altar de Dios. Estaba hablando de dinero también, pero no solo el dinero. Cuando tú no honras al Señor, tú no estás construyendo un altar de bendición. ¿Quieres construir un altar de bendición? ¿Quieres que toda tu vida sea multiplicada en bendición? Honra el altar de Dios, dándole lo mejor. No las obras, ni el tiempo, ni la economía, mucho menos de tus hijos. Amén. Ponte de pie. Dios, te damos muchísimas gracias porque tú nos has bendecido. Nos ofreciste lo mejor, y lo mejor es tu misma presencia en esa cruz. Padre, allá en esa cruz estaba el altar de todos los altares. Estaba el Cordero inmolado, el único que podía pagar por nuestros pecados, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, por habernos ofrecido a tu propio Hijo en reemplazo nuestro. Y te glorificamos y te honramos por ello y te damos las gracias. Señor, ayúdanos a construir altares que honren tu nombre, porque queremos impactar esta Sabana Occidente con tu amor, pero solo se hará a través de la honra. Levanta altar en tu trabajo. Ve a una célula, porque en una célula se levanta altar. En tu empresa, en tu estudio, donde quieras que estés, levanta altar. O sea, levanta un momento de oración, de lectura de la Biblia, aún de cántico. Seguro que si eres un hombre y una mujer de altar, Dios va a hacer una obra en tu vida.
Dios va a hacer una obra en tu vida, porque Dios honra a los que le honran. Y yo les voy a pedir a todos, así nos tengamos que desordenar un poquito, que vengamos por aquí. No podemos estar en el altar, pero hoy yo quiero hacer un acto profético, y es que nos arrodillemos lo más cerquita de este altar, y mientras nos arrodillemos aquí, le digamos al Señor: Señor, de una manera simbólica, estoy entregando mis hijos, te estoy entregando mis sentimientos. Vamos, ofrece al Señor en el altar, es un acto simbólico. Ofrécele todos aquí de rodillas, lo más cerca posible a este altar. Este altar está que quema con la presencia del Espíritu Santo. Ofrécele ahí en un acto simbólico a tus hijos, ofrécele en un acto simbólico tus finanzas, ofrécele en un acto simbólico tu salud. Dile: Señor, no me quiero reservar nada. ¿Para qué te reservas algo? Si te reservas algo, no vas a honrar el altar. Esto es un acto simbólico. Ahí comienza a orar tú misma, tú mismo. Y dile: Señor, aquí estoy entregando a mi hijo, y te lo entrego totalmente. Haz lo que tengas que hacer con él. Haz lo que tengas que hacer con ella, porque yo no quiero que se pierda. Yo quiero que mi hijo sea de honra para ti, para él mismo, para mi familia. Entrégale ahí, entrega ahí tu hijo, entrega a tu hija, entrega tus finanzas. Dile: Señor, hoy te entrego mis finanzas. No me quiero volver a reservar, no quiero volver a coger lo que es tuyo, Señor. Te entrego todo, porque yo sé y entiendo que cuando te doy honra a ti, Señor y Dios, que cuando bendigo tu nombre, Señor, mi vida va a ser bendecida. Aún si tú no tienes familia, pero tienes proyectos, Señor, entrego mi universidad, mis sueños. Hoy es el día de entregar lo mejor en el altar. Esto es un acto simbólico, hermano. No te pongas a pensar: ay, ya pasó el tiempo, ay, me tengo que... No. ¿Por qué no te concentras por un minuto a ofrecer tu vida, la vida tuya? Tal vez si lo hiciéramos más de seguido, nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestras finanzas, nuestros sentimientos estarían mejor, porque estarían bendecidos por el que bendice el altar, que es el Señor Jesús. Ora y dile: Señor, entrego hoy mi vida ante el altar tuyo. En un acto simbólico, dile: yo aquí te entrego todo, mi hijo, mi hogar, mis finanzas, mi salud, mi economía. Hoy la entrego en el altar, Señor y Dios. No me quiero volver a quedar con nada que es tuyo, ni con el tiempo, ni con el dinero, ni con mi familia, nada, porque lo que he recibido de tu mano, de eso te entrego, Señor. Y hoy te entrego lo mejor. No me reservo nada, Señor, porque sé que si lo entrego en el altar me va a pasar igual que Abraham. Voy a obtener mi Isaac, voy a obtener mi bendición. Mi descendencia heredará naciones. Declaro en el nombre de Jesús que así como tú estás ofreciendo, llegará el momento en que tú escucharás que tu descendencia heredará naciones, que tu descendencia heredará naciones, que tu descendencia será de bendición para ti mismo, para tu familia. Declaro prosperidad si entregas aún tu economía en el altar como debe ser. No te reserves los diezmos, no te cojas lo que no es tuyo. Entrégale eso al Señor. Dile: Señor, hoy me comprometo a entregar todo delante tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor y Dios. La gloria y la honra es para ti. Y mientras te vas levantando, te vas a levantar como Abraham, con una sonrisa de oreja a oreja, y le vas dando el mejor de los aplausos, porque tú vas a ver la bendición.